el contorno, la línea, el borde, el perfil, la figura, la silueta, el dibujo, el color, las líneas, las texturas, entre otros. Mira, aquí hay una forma de montar. Y adentro tiene la configuración de figura. Es como así, pero si la silueta no tuviera el ombligo, no tuviera la forma de más líneas, no es nada. Pero entonces, ¿cuál es la secuencia? El punto, la línea, el plano, la silueta que viene siendo la figura, hace la forma. Necesitamos de todo ese punto para que se logre la forma. ¿Y qué necesitamos? Luego, el color, la textura, el espacio, la dimensión, de qué manera lo hacemos hecho. Y en eso ahí vamos a explicar lo que se llama el filo y lo que cosa más. Tipo de figura. Figurativas y naturales. Cuando ustedes dicen figurativas, ¿qué son naturales? Naturales es maldad. Todo lo que sea natural, que no vaya a crear lo eso es natural. Si es artificial, es todo lo que haya creado. Una silla es creada por él. Eso es artificial. Si tú haces un diseño inspirado en una silla, eso es artificial. Eso figurativas. Pero igual se lo va a leer. Dice, si el tema no se puede identificar la forma, no es figurativo. Puede ser ejecutada por realismo fotográfico o con un cierto grado de abstracción, pero no al grado de que el tema no sea identificado. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede ser que te puedes identificarlo, pero al final tú sabes que es. O sea, si no lo logras identificar, ya eso no es ni figurativa ni natural. ¿Qué figura es esa? Esta. Se supone que se supone que es como una fruta, pero a la vez no es una fruta. Porque el autor hizo algo allí que no se cree. Yo les voy a poner otra imagen, pero esta está en el libro del hombre este, que el nombre es Wang, en japonés. Entonces, este tiene una historia de evolución, esto es una hoja, que existe natural. Pero esto está inspirado en algo que él llama ya, porque acuérdate que es de China, tipo de China, y entonces él inspiró eso con una fruta y con otra cosa más que viene siendo algo que creó el hombre. Desde el sentido, pero más. Natural. Si el tema es algo que se encuentra en la naturaleza, puede definirse como forma natural. La forma natural comprende los organismos vivientes, objetos inanimados que existen en la superficie de la Tierra, en los océanos, en el aire, etc. Ustedes saben que ustedes dibujan el aire como una colita. Y ese aire, cuando tú le das la formita así, ya tiene que ser una forma que está inspirado en la naturaleza, en el aire. Pero eso trae como, no sé, para mí, trae como viralidad, porque dicen que la silueta es la figura. Y que si no tiene relleno, es una forma. Eso. Pero en realidad, ya nada más con el hecho de hacer la forma, la caracol adentro, ya eso es una forma. Entre más líneas que pongas al plano, ya una forma, ya se está formando. Entre menos líneas tenga una figura, porque es una sola figura. Artificiales y naturales. Son figurativas, que es lo que acabo de decir arriba. Son figurativas derivadas de los objetos y entornos creados por el hombre. Pueden representar edificios, muebles, vehículos, máquinas, herramientas, productos domésticos, juguetes, ropa, material, pero entre todos. O sea, todo lo que esté creado por el hombre, la pizarra, el borra, todo lo que esté creado por el hombre va a ser artificial. Pero no olvidemos que van a ser también figurativas, porque hay que entender que son formas figurativas. Entonces la figurativa también agarra lo artificial. Es figurativa porque está inspirada en la naturaleza, o está inspirada en una fruta, inspirada en un tema, que es lo que te dice, pero la artificial está inspirada en todo lo que está creado pero bueno, se supone que es, ¿verdad? Que está aquí. Es la punta de la. Yo no lo veo así, yo lo apunto muy ahí, pero es artificial porque es la punta muy larga. Que lo diseñó dice que es la punta muy larga, y tú vas a poner la galería, tú ves las cosas y tú, wow, a mí te parece un edificio, pero no, pero punta muy larga. Pero siempre va a pasar. Pero en realidad sí, cumple con todo lo que te está pidiendo la ley de la forma. Que tiene que ser inspirada en algo
que sea figurativo, que tiene que entenderse en realidad, o sea, así se entienda como un edificio o como un lápiz, tiene que entenderse de la forma de algo. Pero si tú haces un bote de manchones así, y no se entiende, no se clasifica ni como figurativo ni como artificial. Entonces las abstractas son animaciones. Para ese tema identificar, puede que la intención del diseñador sea crear una forma que no represente nada. Puede haberse basado en un tema y perder sus señas de identidad después de una transformación excesiva en el resultado inesperado de la experimentación. Cuando dice de una transformación excesiva, ¿qué es eso? Perdió su forma. Sigue estando en la forma, pero perdió su forma. ¿Qué pasa? Que a veces una persona está haciendo un diseño, ¿verdad? Y entonces le pone tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas que al final se perdió la idea principal. Pero es abstracta, la clasifica como abstracta, porque al final sigue siendo un arte, porque el artista se dedicó a hacer algo. Si perdió la forma del camino, perdió la idea, la perspectiva que tenía, entonces se vuelve abstracta. Pero al final sigue siendo un diseño. Antes, en la época de Matusalén, la clasificación de arte solo se basaba en forma. ¿Listo? Si dibujaba un rostro, si dibujaba un cuerpo, pero no sé qué es eso, veía una broma así y la gente decía, ¿qué es eso? Porque usted cree que Armando Cabrera se volvió como si fuera todo el mundo. ¿Sabes qué es muy raro? ¿Sabes cómo se monta en el metro? Hay unas cosas, unas muñecas, unas cosas raras y cosas así. Yo dije, yo, en ese lugar, yo la respeto. Pero, o sea, a mí me gusta. Pero él trata de eso. Él comenzó con su arte y dibujaba siluetas, dibujaba formas de muñecas. Pero el que había una foto en forma, o sea, no decían nada, era abstracto. Pero la gente no entendía eso, o sea, el tipo no dibuja nada. Pero con el tiempo, cuando se fue desarrollando el arte, que se habitual que empecé a caer, se dieron cuenta que hay otro tipo de arte que es el abstracto. Entonces le hicimos una clasificación que se tiene, que es lo que yo expliqué en la clase pasada, que se tiene rectángulo, que se tiene figuras geométricas en el fondo, que se pueden visualizar, que se puede clasificar como abstractos. En ese caso, pero algunos es que pierden totalmente su forma y su diseño y también se clasifican en abstractos. Entonces cuando uno ve algo así, que tiene una rayita, ya eso es una línea, entonces ya se la vamos a clasificar como abstracto y así que incluso si ve un círculo, wow, ya ganaste, ya lo sabes, es abstracto, principal, era quiero chico. Pero a mí me gusta no sé si ustedes han visto esos estampados que son abstractos. A mí me gusta ese cuerpo. La forma puede agruparse dimensional, que son los que yo expliqué, que son los patrones de set, porque tienen alta y ancho. Y tridimensionales, porque tienen anchura, altura y profundidad. Entonces, el cuadro tiene altura y anchura. El cubo tiene profundidad, anchura y altura. Entonces, aquí hay una diferencia. Un cuadro es una forma dimensional, donde o forma plana porque solo tiene altura y anchura. Un cubo una forma tridimensional porque tiene altura, anchura y profundidad. Entonces, como vamos a hacer un trazo con papel y con cosas ejercitales, eso le va a dar profundidad al trazo. ¿No se vieron el video que les dije de las impresiones que tienen que ver. Ustedes después de las impresiones que tienen que ver eso. Ah, no, bueno, no lo tiene YouTube, pero sí me parece que. Ah, no más. De verdad. ¿Tenemos una necesidad de nada? Bueno, no sé, la necesidad de tener que ser tremendo patrón. Porque todo depende de si tienes tremendo patrón. Tú tienes que ser tu patrón y después pasarlo al programa. Y después de al programa es que se lo van a mandar porque todavía no me llegado ahí. Y después tiene que haber rico. Pero no tienes la necesidad de estar cosiendo. Se me vuelve eso. De verdad, pero no sé cómo le pasó. Yo soy muy buena patrón, pero no sé cómo va. La forma puede agruparse en contorno, que es la silueta que viene siendo la figura. Ahí está, contorno, silueta, contorno.
Se dibuja la forma, una línea cerrada que representa la parte más externa de la forma. El dibujo que se obtiene es simple. Aquí tiene que empieza a rellenar. Lo pongo ver. Este motor, que es la silueta, es la figura. La figura es un motor. Representa un contorno cuyo interior se rellena. De botón. Este es como apunte y este es como apunte. Un interior se rellena de un color. Se utiliza cuando se descarta o omite el efecto de contraluz. Entonces la silueta es esta. Es el dibujo que decimos que es la figura, una linecita y eso hace la silueta como una mariposa. Así es que lo quitemos por la mitad. Hace la silueta una mariposa por la mitad. O como lo que estamos haciendo por la mitad. La mitad no va por la mitad. Pero se sabe que es conectada. Entonces, cuando le queremos un contorno, puede ser el color, la textura, o lo que se le quiera agregar a esa mariposa. Y de último, el tintor. Es la manera de representar la forma con todos los detalles interiores cuando el color y la textura están incluidos. Entonces, el tintor viene siendo como lo que ustedes van a hacer, que le están colocando dentro de la figura, le está colocando una figura de color. Entonces, uno ve un dibujo, una mariposa, que tiene la silueta, tiene la forma porque ya está ahí, tiene color. Pero entonces, a eso le agrega que la mariposa puede ser rara, adentro de la figura rara. O puede tener mucha textura porque la forramos de algo, un papel que tenga textura. Pero no necesariamente la textura tiene que tocarse. Esa es la parte que me estoy también. Pero yo siempre recomiendo que hagan todo y que tengan su leyendo para que en su cabeza sepan que tienen que escribir. Porque hay imágenes que visualmente tienen que escribir. Y eso completo. Hay imágenes que tienen un efecto visual y pareciera que se saliera, que fuera, que fuera cartón. O que sientas que sean ganas de leer, nada más por ver. Entonces esas imágenes se clasifican como imágenes de texto. La forma natural, una flor, una cartera. Se supone que la cartera se inspira una hoja. Se supone que todas las carteras están inspiradas en algo. Ahora el diseñador cree que se inspiró, pero nadie le dijo. Eso debería ser un tips. O sea, no sé, si yo soy diseñador de cartera, yo le tengo una tarjeta, o sea, si es como marketing. Mira, tu cartera está inspirada en Calamarros. ¿Verdad? No sé, yo lo veo como arte. Porque tengo una tarjeta, no sé qué está inspirado. Ajá. ¿Qué es una composición tridimensional? En la unidad 3 habla de la composición. Y aquí es donde entramos en el tema de lo que vamos a hacer, la composición tridimensional. Son obras trabajadas en volumen, en el espacio real, tienen 3 dimensiones, antes algo antes. Aunque no solo pueden referirse a un diseño tridimensional como un objeto físico, puede también ser trabajado a través de un espacio virtual y no por esto pierde sus propiedades de profundidad, que es lo que le estaba hablando. Ahí viene la confusión. Según el TT, porque necesitamos 3 fases, que les estamos hablando. La silueta, el contorno y el entorno. Necesitamos esas 3 fases. La silueta, que es la forma. El contorno, que lo estamos rellenando. Y el ditorno, porque le estamos dando adentro de esa forma una figura compuesta, o una generación de figuras, o una generación de formas. Le estamos dando algo ahí adentro. Y entonces eso significa que puede ser tridimensional si lo estamos haciendo en el plano, si lo estamos haciendo en un plano, pero le estamos dando altura, profundidad como el punto. Pero en que utilizamos más esto, no sé si ustedes saben de los holográficos. ¿No saben cómo holográficos? Está de moda, puede ser que bueno, hay más que sí, pero no sé por dónde. bueno, ahorita están, no han llegado, pero los chinos, venden una partícula que por medio de nanobots deforma la persona completa. Eso es dimensional. O sea, tú hablas con la persona y está claro que no aparece. Pero visualmente, ya que te estoy diciendo que visualmente el tipo de efecto que tiene profundidad. Y cuando
ya tiene eso, que es la profundidad visual, ya se considera que es tridimensional. Entonces, tridimensional no solamente puede ser en forma física, sino también es posible que puede ser en forma digital, virtual. La estructura de objetos tridimensional debe ser coherente desde todos los ángulos, al igual que debe ser funcional y contener un buen impacto visual, que es lo que dice. Por ejemplo, escultura, la arquitectura son expresiones tridimensionales. Sí, como todo eso está allí es tridimensional. Todo tiene alto, ancho y profundidad. La forma. Las formas volumétricas regulares se corresponden con las llamadas poliedros regulares. ¿Ustedes saben por qué hay poliedros de carácter? Se llaman poliedros. Porque es poliedro. Y por eso le decimos así. Cuando yo estaba pequeña no entendía por qué están diciendo, no entendía por qué me quedaba olvidado eso. Pero después, cuando empecé a estudiar, yo, wow, ya no entiendo. Y luego me voy a decir, ¿qué sí? Entonces, los poliedros regulares significan esto. El tetraedro regular, el cubo o hexaedro, no sé cómo lo digo, el octaedro regular, el dodecaedro y el icosaedro regular. Y después, de todo esto tiene un nombrecito tetra, acusan al primero. O sea, le ponen primero el nombre de cuántas puntas tiene y después le ponen el cubo. Pero al final sí se llama edro. Entonces, dependiendo de cuántas, el tubo, aquello suena cubo. De cuántas patas tiene. O el octaedro. Octavo 8. Bueno, así sucesivamente. Ustedes tienen que visualizar lo que están escuchando para apuntarle las puntas y saber cuál es, qué tipo de poliedro es. Entonces la esfera tiene algo muy especial, porque cuando la esfera tiene una circunferencia continua, o sea que ya no se para. ¿Por qué? Porque no permite a como el cuerpo. Yo odio escribir por matemáticas, por eso. Porque la esfera, a diferencia del cuadro, mira, si yo ruedo de aquí, es lo mismo. Si yo ruedo de aquí, es lo mismo. Si yo ruedo de aquí, es lo mismo. Por eso es que el diámetro siempre es lo mismo. Lo pongo. En cambio, el cuadrado, si yo ruedo de aquí, aquí me paro. O sea, ¿cómo se llama? Tengo que pararme aquí, sacar la cuenta de lo que hay aquí, para después pararme y seguir acá. Pero la esfera es continuo. Aquí me paro más. Entonces, la esfera no es un poliedro regular. ¿Por qué es un poliedro regular? Porque estamos hablando que es un poliedro cuando juntas las puntas. En cada punta donde nos paremos, se puede separar una punta. Pero en el círculo es continuo. Me paro de aquí, ya tengo un cambio. Me paro de aquí, un otro parto. Y sigo así. Y eso lo van a ver cuando cortas una sola campana, o media campana, o cuatro campanas, o tercera campana, o sea, dan cuenta de que partes de aquí y empezar una parte. Entonces, la esfera no es un poliedro regular, pero consta de las mismas características de esto. Si se considera que su número de lados es infinito. Y sigue. Por eso dice que tú estás en un círculo vicioso. Es por eso. Porque no hay forma de parar. Ni cuando terminas, porque vas así. En cambio, un cuadrado, tú te vas para la esquina. Ya llegó. Y sigue. Para empezar a pensar en la forma tridimensional, debemos ante todo conocer las tres direcciones primarias: el largo, ancho, la profundidad. Para obtener las tres direcciones de cualquier objeto debemos tomar sus medidas en dirección vertical, horizontal y transversal. Las tres direcciones primarias son así: una dirección vertical que va de arriba a abajo, una horizontal que va de izquierda a derecha y una transversal que va hacia adelante y hacia atrás. Eso lo vamos a ver con el patrón. Elementos conceptuales.
Los elementos conceptuales de diseño tridimensional no difieren mucho de un diseño en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque ya ustedes lo dibujaron allí, en su hoja que es bidimensional, no debería cambiar. Porque si tú lo dibujaste así, sí debería ser, solamente que la vamos a profundidad, por eso no difiere. Y son puntos, la línea, el plano, el volumen, que es el recorrido de un plano de movimiento. Por eso es importante que tú te tomes en cuenta que necesitas el punto, la línea, para hacer el plano. Y ya cuando le damos profundidad, ya tenemos. Entonces, elementos visuales. Las tres dimensiones se ven diferentes desde el ángulo y distancias distintos y bajos. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo si yo me traje primero? No entiendo. Por lo tanto, debemos considerar los siguientes elementos visuales, que son, independientemente de la escena o la situación, la figura, el tamaño y el color. Mi papel es porque ya se puede repetir como 20 veces. Dependemos de los elementos visuales. La figura que si una tiene, a dónde quiero llegar yo, a dónde quiero rellenar eso para que eso me dé un contorno de T y una dimensión de T. El tamaño, el color, depende del diseño que estamos haciendo. Aquí está la textura. Miren esto. O sea, esto es muy mal. Pero se sabe que tiene textura. ¿Qué es lo que está diciendo? Obvio tiene textura. Está hecha completamente computarizada. Yo estaba hablando con ustedes la clase pasada que no sé si han visto que a veces las peluquerías pegan un vinil decorativo que se parece a esto. Y eso todo está hecho con impresión 3D, porque tiene profundidad. O sea, que todos los que ustedes están viendo son diseños tridimensionales. Entonces, se refiere a las características de la superficie del material que utilizado en el diseño. Puede ser lisas, rugosas, mates o brillantes, según determinado diseñador. Puede ser una textura pequeña, de pequeña escala, que acentúe la decoración bidimensional de la superficie, o una textura más marcada. Elementos constructivos, que son el vértice, el filo, o sea, esto es un filo. ¿Ves? Cuando tú tocas lo que te rasca, eso es filo. Y la cara. Esta me dice la cara aquí. Las caras. Y las puntitas viene siendo el vértice. Cuando diversos planos confluyen en un punto conceptual, tenemos un vértice. Los vértices pueden ser proyectados hacia afuera o hacia adentro. Es como si yo te dijera que tú tienes una figura, tú le puedes poner las puntas hacia afuera o puedes doblar las puntas hacia adentro. El filo, cuando los planos paralelos se unen a lo largo de las líneas conceptuales, se produce un filo. También pueden producirse hacia afuera o hacia adentro. Cara, un plano conceptual que está físicamente presente se convierte en una superficie. Son superficiales. Es lo que está diciendo la cara, el filo. Si ustedes se ponen a pensar, para yo lograr hacer el filo, tengo que poner varias caras, porque si yo no pongo esta con esta, no me sale un filo. Si yo tengo esto aquí plano, no tengo un filo como tal. ¿Ves? Porque el filo se puede tocar, se puede agarrar. Si tengo una hoja así, son los filos. O sea, está nada más de la forma del vértice y la cara. Una cara y un vértice, que es donde termina la línea. A mí, pero estos son muy impresionantes, pero esto se puede hacer. Se puede hacer manualmente. Pero imagínate, yo era toda la vida pegando estos cositos para lograrlo. Pero eso no es así. Entonces, bueno, ahorita no hace mucho que esta diseñadora sacó unos temas que son unos vestidos sobre el cuerpo. Está el vestido y el otro vestido como grabo. Bueno, eso son tridimensionales. Está loco, pero
sea, yo lo vi, primero cuando lo vi, yo dije, pero después se lo vi a no sé qué artista, que lo vi en la Alfombra Roja, se lo puso todo. Y el trajecito vale $8,000.